Hola, buenos días, tardes o noches. Sean bienvenidos a este segundo podcast del canal de Real Sci-Fi. Y ahora les traigo un tema bastante fascinante que conforme fui leyendo me fui interesando más en este tema. Es un tema que a veces damos ya por sentado porque como al momento de nacer ya existe un contexto histórico y un contexto material también que se ha venido desarrollando, pero cuando nosotros nacemos pues lo damos ya todo por sentado. Y eso es los materiales que hay debajo de la Tierra o que hay debajo de la Tierra. Comento esto porque nuestra misma sociedad se ha forjado con estos materiales que se extraen de la Tierra, el oro que utilizamos para nuestros aparatos electrónicos, que utilizamos para el mismo adorno, incluso para comer, aquellos que son bastante ricos y excéntricos y que desean comer oro, no sé no por qué, pero igual que lo hacen los diamantes que se pueden utilizar tanto para la industria como para nuestro adorno también. Claro que es un tipo de diamante distinto, pero igualmente son materiales que se sacan del interior de la tierra. También el petróleo, el gas, el hierro que utilizamos para nuestras construcciones y pues para prácticamente todo. Todos estos materiales que fueron extraídos de la tierra y que damos por sentado son base de nuestra sociedad. Y esta fascinación por lo que podemos encontrar debajo de la tierra, pues no es una fascinación nueva. Ya desde hace mucho las distintas mitologías, incluyendo la mitología cristiana, mencionaba que en los abismos de la tierra se podrían encontrar seres sobrenaturales o se encontraba el inframundo. Quien no recuerda el libro, por ejemplo, de la Divina Comedia, donde se nos cuenta lo que encontró Dante cuando bajó a los círculos del infierno. Esa era la visión que se tenía acerca de lo que habían en las entrañas de nuestro planeta. Y conforme fue pasando el tiempo, esa visión que incluso aún hoy podemos encontrar dentro de la mitología cristiana personas que siguen creyendo que debajo de nuestro planeta podemos encontrar una especie de infierno donde es castigada las almas de aquellas personas que no fueron buenas. Entonces no es una visión que se haya quitado del todo, pero conforme fue pasando el tiempo también fue evolucionando un tanto. Por ejemplo, Julio Verne escribió en 1864 el libro de Viaje al centro de la Tierra y en este libro se nos cuenta cómo unos tipos ingresan a las entrañas del planeta y encuentran criaturas ya extintas, también encuentran paisajes de épocas ya muy remotas, incluso océanos. Y esa es otra forma como ha ido evolucionando nuestra visión de lo que podemos encontrar. También hay teorías de conspiración. En las teorías de conspiración, pues prácticamente hay en cualquier tema, podemos encontrar teorías de conspiración y pues lo que hay dentro de la Tierra, pues no es ajeno a ello. Una de ellas es la teoría de la Tierra hueca. En esa segunda, la teoría nos dice que, o no, no lo podría decir teoría, más bien esa idea de conspiración menciona que los polos son dos aberturas que dan entrada al interior de nuestro planeta y en el interior de nuestro planeta podemos encontrar un sol que le da vida a una tierra o una aparente tierra interior o paisajes interiores donde también hay animales, hay seres que les llaman intraterrestres y pues como es clásico en todas estas teorías de conspiración, pues son eh, hechos o son datos que siempre son cuidados o muy bien protegidos por todos los gobiernos de la Tierra, pues están bien confabulados para que nadie se dé cuenta de que realmente según eso está pasando. Esa es otra forma de ver cuánto es que nos fascina. A lo mejor no es una forma del todo correcta de una muestra de la fascinación que podemos tener por lo que hay debajo, pero con el tiempo, pues esa fascinación también se ha trasladado a nuestra cultura, por ejemplo, las mismas películas, y de hecho ese es el tema principal del que quería hablar. La película que vi esta ocasión se llama The Core o El Núcleo, que es una película del año 2003 y es una película que está catalogada como de catástrofe y de ciencia ficción. En el caso de estas películas que también se llaman como películas de catástrofe, yo considero que tienen el elemento de ciencia ficción solamente como para dar una especie de verosimilitud al guión de la película. Por ejemplo, películas como 2012, donde según se utilizan ciertas ideas de la ciencia real para darle cierta coherencia según a lo que aparece en el guión, pero pues también se dan muchísimas licencias, entonces no puede considerarse totalmente como películas de ciencia ficción.
aunque hay ciertas películas de ciencia ficción que varían en la dureza de los datos científicos que utilizan. Pero en este caso, pues la verdad, la película de The Core sí se toma muchas licencias. Esta película contaba con alrededor de 83 millones de dólares de, de presupuesto, si no mal recuerdo. Y creo que obtuvo alrededor de 70 y tantos millones. La verdad, pues fue un fracaso en la taquilla. Y también fue un fracaso en la crítica. La mayoría de las páginas especializadas o periódicos que se especializan en crítica de películas, pues no le dio muy buena calificación, precisamente a lo mejor por estas licencias que se daba científicas. Entonces, la historia a grandes rasgos nos cuenta cómo según el núcleo del planeta se detuvo y por esta razón el campo magnético del planeta que nos protege de los rayos solares ya no estaba, se esfumó. Entonces era posible que fuéramos achicharrados prácticamente por estos rayos solares si es que no se volvía a activar este campo magnético, y la forma que según encontraron es que un grupo de científicos y militares crearon una nave que se llama Virgilio y esta tenía que pues adentrarse en el planeta y lanzar unas bombas atómicas al llegar al núcleo y que este núcleo pues vuelva a rotar y de esa manera recuperar el campo magnético. Pues una de las grandes licencias que se toma creo que es el mismo material del que está hecho esta nave llamada Virgilio, porque es un material que pues simplemente se lo inventan en la película y que conforme a mayor presión y mayor temperatura se exponga este material, mayor dureza obtiene. Entonces, pues ese ya es una licencia bastante grande que puede rayar incluso en lo que puede considerarse esta fantasía. Entonces, la verdad, esta película pues no lo fue tan bien. Si les gusta o les gustaría verla, creo que dura alrededor de 2 horas. Es una película un tanto larga que la verdad no terminé. Pero ya después me leí los resúmenes y pues más o menos es una película que se puede decir bastante pues predecible. También tiene ahí ciertas como escenas o sí, como momentos de amor o el clásico atracción que pueden encontrar parte de los protagonistas, en este caso un hombre y una mujer, clásico de estas películas o que se puede considerar ya una especie de cliché. eh, y pues encontramos esto en esta película y la verdad pues como comenté, pues ya si la quieren ver, pues esa es mi opinión. Pero ya entrando en materia, pues ¿qué es lo que realmente podemos encontrar debajo de nuestro planeta? Bueno, nuestro planeta, el planeta Tierra está compuesto por capas, como una especie de rocaleta. Aquellas personas que son de México que conocen esta paleta, que está hecha por capas. La primera capa un tanto dulce, después bajas y tiene una capa de chile, luego tiene otra capa de dulce, y luego otra capa hasta llegar hasta el núcleo mismo de la paleta, que es un chicle. Pues algo parecido es nuestro planeta. La primera capa de nuestro planeta Tierra es la corteza. Esta corteza es la parte rígida y es donde estamos nosotros asentados y es de donde obtenemos todos los minerales que utilizamos para nuestra industria y para nuestra sociedad. Mide entre 5 y 70 kilómetros de espesor, entonces es bastante gruesa y se compone, perdón, de dos partes, de la corteza continental y de la corteza oceánica. La corteza continental pues es la corteza pues prácticamente donde a lo mejor estamos parados y es la parte más gruesa y menos densa. La parte de la corteza oceánica es más delgada, es un poco más delgada, llega a tener 5 kilómetros más o menos de espesor, pero es mucho más densa. Y si nos vamos adentrando un poco en las profundidades, pues podemos encontrar de origen natural, por ejemplo, en el estado de Oaxaca, un sistema de cavernas que se llama Cheve. Este sistema de cavernas tiene 1 kilómetro y 484 metros de profundidad, o sea, casi 1,5 kilómetros de profundidad. Pero lo que caracteriza a este sistema de cuevas es que es probable que sea todavía muchísimo más profundo. Hay zonas que todavía no se han explorado porque es necesario bucear, y para realizar estas expediciones a cuevas pues tan profundas pues es necesario hacer expediciones que duran semanas e incluso meses. Entonces no es una labor nada sencilla hacer este tipo de expediciones. Además que se debe de contar con los ingresos para poder realizarlo, y pues no es un área que esté demasiado bien, eh,
pues apoyada. Entonces parte de los espeleólogos que lo realizan pues a veces tienen que utilizar sus propios medios para realizarlo y pues como comenté son semanas que se avientan en estas expediciones, en estas cuevas, porque son cuevas bastante profundas de kilómetro y tantos y se tiene que bucear, se tiene que escalar, se tienen que tener varias habilidades que a lo mejor una persona normal no tendría. Además pues de tener bastantes tanates para adentrarse cada vez más en esas cuevas y pues hay muchos casos de espeleólogos que han muerto lamentablemente buceando esas profundidades o la verdad no me quiero imaginar tampoco qué otras formas de muerte pueden existir en esas profundidades, entonces no es algo sencillo. Entonces este sistema de cuevas de Oaxaca que se llama sistema Cheve puede llegar incluso a tener hasta 2300 metros de profundidad. Todavía, como comenté, pues no se ha llegado a estas profundidades porque es difícil, porque hay que bucear. Pero si es que llegara a tener realmente esta profundidad, pues eso luego la convertiría en la cueva más profunda del mundo, pero todavía está en proceso de que se siga descubriendo más profundidad en esta cueva. Pero actualmente la cueva más profunda del mundo es la cueva Beriopkina, perdonen la pronunciación, pero esta cueva tiene 2212 metros de profundidad, o sea, tiene 2 kilómetros con 200 metros de profundidad, muchísimo más que la cueva de Oaxaca. Y esta se encuentra en la República de Abjasia, en Georgia. Es una república de facto, por si a lo mejor no habían escuchado este país, la verdad yo no lo había escuchado, pero esta es una república de facto. Significa una república de facto es cuando una república de hecho, en el hecho, ya tiene toda la particularidad de ser una república como tal, pero que no ha sido todavía reconocida por por los países o por las grandes potencias en particular. En el caso de Georgia, que es de donde se independizó, Georgia sí lo reconoce como una república, pero los demás países aún no lo hacen, entonces por eso es que es una república de facto. Lo puedo ejemplificar poniendo un ejemplo. Es como cuando una persona, digamos un almacenista, conoce todas las funciones que realiza un supervisor y de hecho a lo mejor ya hace todas las funciones del supervisor, pero todavía no tiene en su contrato que sea un supervisor o que le paguen como tal. Entonces podría considerarse un supervisor de facto, o sea, ya hace todo lo que hace un supervisor, todo el trabajo que realiza, todas las funciones y todo el conocimiento, pero en el contrato simplemente no le han puesto supervisor. Entonces, algo así sería algo parecido. Entonces, en esta República de Abjasia se encuentra esa cueva, la que acabo de mencionar, que tiene 2 kilómetros y 200. Y también en Georgia, que es pues el país del cual se independizó la república que acabo de mencionar, se encuentra la cueva de Boronia. Es la segunda más profunda del mundo con 2191 metros. Es casi nada, la diferencia son unos cuantos metros, pero también esta tiene la particularidad de que podría llegar todavía muchísimo más profundo, hasta los 2700 metros, casi los 3 kilómetros de profundidad. Entonces sí son cuevas bastante profundas y si quieren ver ahí un pequeño videos en internet, pueden encontrar varios videos en internet de personas que se adentran a cuevas a lo mejor no tan profundas, pero que sí pueden durar hasta 6 7 horas, hasta un día completo en esas cuevas y la verdad sí se siente la claustrofobia cuando ingresan porque son cuevas que tienen muchísima agua, pasadizos muy pequeños y pues la verdad sí, sí da bastante ansiedad para aquellos que tienen o que sufren de claustrofobia. Y pues estos serían lo que son objetos o accidentes naturales que se pueden encontrar en las profundidades, pero si ya vamos a algo artificial, pues a lo mejor podemos encontrar minas y minas todavía muchísimo más profundas que estas cuevas. Por ejemplo, las minas de oro de Moponeng, es M. Poneng de Sudáfrica, no sé cómo es la pronunciación, pero estas cuevas tienen 4 kilómetros de profundidad y son unas minas de oro. Y lo difícil de llegar a estas profundidades es que la temperatura aumenta bastante y claro, pues siempre está el peligro de derrumbe. Pero la temperatura de la pared a esas profundidades son de 70 grados centígrados. Pues imagínense si, por ejemplo, aquí en la ciudad de Tijuana difícilmente llegamos a los 30 grados. Mexicali, que la verdad es un calorón,
llega a los 50 grados centígrados y la verdad es un calor insoportable. No me quiero imaginar que son 70 grados centígrados, pues es mucho más y no se puede trabajar, estar mucho tiempo ahí trabajando. Entonces también tiene sus muchas dificultades trabajar estas profundidades. A lo mejor en alguna ocasión me adentro un poco más en este tema de qué es trabajar en las minas o cómo es el trabajo de minas y les cuento un poco acerca de eso en un podcast. Pero también podemos encontrar todavía más profundo si nos seguimos adentrando, pero en este caso es natural, en el abismo Challenger. Ese es el abismo más profundo que podemos encontrar en el mar y son casi 11 kilómetros de profundidad que se encuentra en la fosa de las Marianas. Y a esta profundidad solamente han llegado, les cuento, son cuatro personas, por lo menos lo que yo investigué, han sido solamente cuatro personas las que han llegado, entonces han llegado menos personas todavía que a las perdón, que a la Luna, que incluso a la Luna han llegado menos personas. Aquí fueron los primeros en 1960 con el submarino Trieste, fueron Jacques Piccard y Don Walsh. También lo hizo James Cameron en el año 2012. El director de películas como Titanic, como Avatar también lo hizo, pero la particularidad de él, perdón, es que lo hizo en solitario. Ahí está un pequeño documental de alrededor de unos 20 minutos, media hora que pueden encontrar en YouTube, bastante interesante de cómo es que él realizó esto. Se había convertido en la primera persona en hacerlo solo. Y también lo hizo en el 2019 el estadounidense Víctor Vescovo. Entonces han sido cuatro personas las que han bajado a estas grandes profundidades del mar, o por lo menos la más profunda hasta ahora conocida. Y también artificial podemos encontrar el pozo super profundo de Kola. Este fue un proyecto de la ex Unión Soviética y que en el año de 1989 alcanzó los 12.262 metros, o sea, 12 kilómetros de profundidad, pero se esperaba que este proyecto llegara hasta los 15.000 metros, a los 15 kilómetros. Pero pues ya era muy difícil hacer excavaciones a tal profundidad porque ya la temperatura alcanzaba los 185 grados centígrados. Entonces por la dificultad técnica que esto conllevaba, además de que conlleva, no sé ahí la palabra, la dificultad técnica que eso conlleva, también se sumó pues la separación de la Unión Soviética. Entonces pues el proyecto se dejó, entonces se dejó hasta ahí, hasta los 12.262 kilómetros, 12.262 metros, perdón, y pues hasta ahorita se ha convertido en un récord, en el récord mundial a la mayor profundidad a la que se ha excavado. Pero ya si lo comparamos con el grosor que tiene la corteza terrestre, pues es prácticamente nada. La corteza, pues como comenté, puede llegar hasta los 70 kilómetros de grosor. Y esta corteza pues está compuesta por placas tectónicas de forma irregular, que es como una especie de rompecabezas de la que está formada la corteza terrestre. Entonces existen diferentes límites entre las placas. Estas placas pues se mueven, y cuando hay un límite entre una y otra placa, pues hay unas que se llaman convergentes, que es cuando dos placas se deslizan entre sí y lo pueden hacer de dos formas, una deslizándose debajo de una de la otra, o sea, cuando una placa es más densa que la otra, que por lo general sucede con la corteza continental y la corteza oceánica. La corteza oceánica tiende a ser más densa, entonces se desliza debajo de la corteza continental y, y pues se mete a los interiores de la Tierra y llega al manto donde ésta se derrite y con eso se renueva de manera constante la corteza terrestre. Y también puede suceder que haya zonas de subducción. Ah, perdón, y a eso se lo conoce como zonas de subducción. De hecho, la fosa de las Marianas, o el abismo, donde se encuentra el abismo Challenger, esta es una zona de subducción. Y también puede haber choques o colisiones de dos placas tectónicas, dos placas que chocan de frente y puede generar cordilleras y montañas altísimas, como lo son las montañas de los Himalaya en Asia. Entonces también podemos encontrar otros límites, como son los divergentes, que es cuando dos placas tectónicas se alejan entre sí, cuando se alejan una de otra, como sucede en el caso de las placas que se encuentran en América y las placas que se encuentran en África y en Europa. Estas dos placas o estas placas se están alejando entre sí. Entonces, cuando se alejan,
el magma sale en medio, podríamos decir, y eso empuja también a las placas una de la otra y se renueva la corteza. Ese magma que sale de, de esta, de pues sí, de esta separación que se le llaman rift, como puede ser el Gran Valle del Rift que se encuentra en África, renueva la corteza terrestre y crea nueva corteza. Las otras límites de placa se llama de fricción, que es cuando dos placas se mueven de manera paralela, como puede ser el caso de la falla de San Andrés, que es hasta aquí particularmente cerca, es ahí por Mexicali, y de la cual creo que es la que más nos deberíamos de estar cuidando, porque según lo que leí, la parte sur de la falla no ha habido movimientos por los últimos 200, 300 años más o menos. Este, y pues eso significa que se está acumulando la tensión. Generalmente, según había movimientos cada 100 años, según ahí, pero no lo ha hecho por ese último tiempo, entonces significa que la tensión se está acumulando y tarde o temprano pues se va a tener que liberar esa tensión entre el choque de estas dos placas y pues a ver cómo nos va a tocar cuando ya se libere esta tensión. Entonces, conforme vaya pasando el tiempo y dentro de millones de años, se supone que lo que es ahorita la península de Baja California, pues se va a separar y va a terminar hasta por Alaska. ¿Y por qué es que se dan estos movimientos de placas tectónicas? Pues se dan prácticamente por el calor que hay dentro de nuestro planeta. Este calor, a lo mejor en alguna ocasión se lo preguntaron, yo mismo me lo pregunté y pues por eso fue que investigué por qué es que había calor dentro de nuestro planeta. Y la verdad es que es interesante saber cómo es que este calor es del calor primigenio de cuando se creó el planeta. Cuando se estaba creando el planeta había constante choque de material, en meteoritos, cometas, que chocaban de manera constante con el planeta y todo esto generaba obviamente explosiones y un calor enorme. Entonces, la capa más externa se enfrió, perdón, como cuando se hace a lo mejor una costrita en la comida, que la parte de en medio está un poco más caliente y afuera se hace una costrita, algo parecido, la costra del planeta se enfrió y el calor quedó dentro, además de que según también hay materiales radioactivos que también propician el calentamiento del núcleo. Y después podemos encontrar el manto, que este manto, que es donde precisamente está asentada las placas tectónicas, es de material, es sólido en teoría, pero es dúctil. Entonces, aunque sea un sólido, se puede como deformar. Entonces, según también eh, se mueve las placas encima de este manto. Perdón si hago muchas muletillas o algo así, pero la verdad no es un tema del cual domine bastante y la verdad no había tenido la oportunidad de leer bastante o haberlo leído en alguna otra ocasión, lo conocía solamente muy poquito y explicarlo pues a lo mejor no me resulta tan fácil. Y también interesante, que uno de los temas interesantes o de los datos bastante interesantes que encontré es que se supone que hay un mar debajo de la tierra, o sea, no el oceánico, debajo de la tierra como tal, se supone que hay un mar y de hecho hay un documental bastante interesante que fue una de las que me apoyé para realizar la investigación, que se encuentra en YouTube, que se llama Viaje al corazón del planeta, me parece. Si lo buscan así, va a ser de los primeros, es de National Geographic, la verdad, muy buen documental. Lo que a lo mejor me sacó un tanto de onda es que sí menciona que había un mar como tal debajo de la Tierra, o sea, como a alrededor de 400 a 600 y tantos kilómetros de profundidad, según había agua en estado líquido, pero por lo que yo investigué después es que no se encuentra en estado líquido, realmente se encuentra en la piedra, o sea, como si la piedra hubiera absorbido esta agua y esta agua se llama, esta piedra se llama ringwodita, que actúa como una especie de esponja, entonces realmente no se encuentra en estado líquido, pero la idea o la teoría menciona que técnicamente habría más agua en esta piedra o en esta parte que todos los océanos juntos. Entonces está bastante interesante, pero pues no es posible llegar a esas profundidades todavía y además de que pues no sería explotable porque pues no es agua que esté en estado líquido.
Y el manto, como comenté, es la capa que se encuentra debajo de la corteza y es la parte más gruesa, mide hasta 2.900 kilómetros y está generalmente, como comenté, en estado sólido, dúctil, pero conforme más se va bajando, se comienza a ser más líquido. Y así podemos continuar hasta el interior del planeta y llegamos al núcleo mismo del planeta. Este núcleo está casi a la misma temperatura que está la superficie del Sol, que son casi los 6.000 grados centígrados. Y se compone de dos núcleos, el núcleo externo y el núcleo interno. El núcleo externo es líquido y el núcleo interno es sólido por la gran cantidad de presión que maneja, porque todo, eh, por efecto de la gravedad, tiende a irse los objetos más pesados hacia el centro. Por esta presión enorme, pues, es que no es líquido o se cree que no es líquido el núcleo de nuestro planeta. Y pues en términos generales, eso fue lo que investigué. Espero que les haya gustado la idea de este podcast o de este segundo podcast y espero regresar al segundo o al tercer más bien ya tercero, ya ese tercer podcast con algún otro tema, a lo mejor un tema que domine un poco más, porque sí es complicado, a lo mejor no dominar un tema y tener que explicarlo y a lo mejor con un tanto de rapidez, pero la verdad es que ahí les agradezco. Espero que me puedan oír la siguiente ocasión, ya la tercera, y les tengo ahí una pequeña, a lo mejor premisa, espero que de verdad se haga, pero si no, pues a lo mejor va a quedar ahí solamente como un plan. Teníamos la idea de realizar un podcast entre unas amigas y yo, y en ese podcast pues ya íbamos a tocar muchísimos temas, ya más, a lo mejor un poco más de filosóficos, de filosofía y de psicología, y pues espero que se pueda hacer. A lo mejor pues es un poco difícil por las circunstancias de cada uno, y la idea del podcast, pues a lo mejor no es tan serio, pues también se va a bromear, va a ser como una plática y pues espero que sí se pueda realizar. Entonces, gracias por todo, espero que les haya gustado y si tienen sugerencias, las pueden dejar en los comentarios. Cualquier sugerencia es bienvenida para tomarlo en cuenta y para seguir mejorando. Y espero en el siguiente capítulo traerles una mejor calidad todavía de narración. eh, de precisamente de narración, que es lo más difícil. Entonces les agradezco mucho y nos estamos viendo en el siguiente capítulo. Cuídense, bye.